Y ahí está llegando, y es Pablo Di Pierri, Dipi, que nos trae su columna. Bravo, Dipi. A ver, Dipi, vamos a hablar de Lohan. Yo no quise hablar nunca sobre el asunto. Yo tampoco, Tampoco de porque hecho, no se sabe mucho. Sí. Además porque es impactante cómo TN no informa más y solo se dedica a hablar sobre el caso Lohan, del cual al parecer no se sabe nada. Sí. Y lo que se sabe es pura confusión. Y los muy soretes lo que hacen es estar 2 horas a la noche con Lohan. La dimensión que a mí me interesa del caso Lohan, más allá de que yo venía siguiendo el expediente, pero no hablábamos al aire porque yo te dije a vos fuera al aire, es súper truculento lo que hay, y como se dicen tantas cosas, no me parece serio ir actualizando información que después se contradice al día siguiente, incluso Claro. A partir de lo que se establece en sede judicial, porque está todo carcomido. Ajá. El poder institucional de Corrientes, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Por eso lo que más me interesa del caso Lohan es la dimensión política o la crisis política que podría derivar en un correntinazo, ¿sí? De eso quiero hablar. Quiero hablar del mapa de Milei, del correntinazo plausible en algún momento y del 2025. A mí me da la sensación que a partir de lo que ocurre en Corrientes se pueden pensar muchísimos de los esquemas que instrumenta el gobierno para construir su partido en diferentes jurisdicciones con miras a las elecciones del 2025. ¿Qué es lo que está pasando en Corrientes en particular antes y durante el caso Lohan? Gustavo Valdés, que es el gobernador de Corrientes desde 2017, él revalidó su mandato en 2021. Se acordarán seguramente los oyentes que el cierre de campaña del peronismo en la localidad de Tapiquehuá, una localidad de 1.200 habitantes, un padrón de 600 ciudadanos, y en un acto de 50 personas recibió un balazo un candidato del peronismo llamado Arias, de apellido. Nunca se esclareció ese caso. Ese fue el cierre de campaña un jueves a la noche en el 2021. En las urnas, al domingo siguiente, Valdés arrasó y fue reelecto gobernador de Corrientes. Valdés estaba pensando en tejer la sucesión con su hermano para el año que viene, ¿sí? Cuando venciera su segundo mandato, porque ya no podía reelegir. Y fue a la convención radical de la provincia de Corrientes y derrotó a Ricardo Colombi, que es el verdadero lugarteniente del poder radical, del aparato radical, mejor dicho, en la provincia de Corrientes, y lo derrotó 143. O sea, 140 congresales bancaron a Valdés. Valdés es uno de los gobernadores más cercanos a Milei. Sin embargo, Milei no arma con Valdés, y ahora voy a contarles por qué y dónde está armando Milei. Pero Valdés entonces venía bastante jactancioso, venía ancho, y le estalla el caso Lohan, ¿sí? Está involucrado un comisario que le responde a él, al ministro de Justicia, que salió eyectado, y ahora está señalado por todo el sistema político ya. Incluso hay radicales que le empezaron a soltar la mano, y por lo que yo conversaba ayer con una dirigente peronista que fue diputada provincial y también fue diputada nacional, esto podría terminar o con una intervención federal, que sería lo menos democrático del asunto, pero está previsto en la Constitución Nacional, o una intervención del Poder Judicial, que tampoco sería copado, pero tal vez sería una forma de empezar a esclarecer algunas cosas de toda esta podredumbre. Ajá. Y si no fuera ese el caso, también cabría la posibilidad, por lo menos, de desaforar al senador Pellegrini, que es el que trasladó en el auto a la abuela de Lohan, Laudelina, para sembrar en sede judicial la hipótesis de que el nenito había sido atropellado con el vehículo de uno de los ex militares. ¿Se acuerdan al principio del caso? Sí. O sea, se supone, a partir de esta investigación, que el poder político de Corrientes trató de instalar la idea o la hipótesis de un accidente a través de la abuela de Lohan, y eso lo hizo a partir de un senador que es de estrecha confianza de Valdés. Entonces, cabría que lo desaforasen a este senador Pellegrini, porque la justicia ya lo citó a declarar, el Poder Judicial ya lo citó a declarar a partir de lo que la querella está pidiendo, y entonces está recontra ultra sospechado, y el policía o el comisario que estaba vinculado al gobierno ya está detenido. ¿Cuál es el...? No, desconozco todo esto. ¿Cuál es la operación de llevar a la abuela en el auto, el senador, con su auto?
Sí. Lleva a la abuela y eso, ¿con eso qué consiguió? No Instalaron la hipótesis de que Loan había sido atropellado. ¿De qué manera? Y de esa forma desviaron la investigación durante un par de semanas o un par de días. Porque la lleva a la abuela. Porque la abuela dice que ella vio cómo atropellaban al nenito. En el viaje Pellegrini supuestamente la abuela, le dice a la abuela. La tía, la abuelina. Bueno, pero le dice, vos decís que lo atropellaron. Le dicen a ella en que ese viaje en auto sería el lo que se infiere es que la abuelina da una versión en la que ella no cree, porque aparte después declara que dijo algo que no quería decir. O sea, entonces, la suposición es que la apretaron para que dijera eso. Okay. Se supone que el abogado que fue a interceder por Laudelina es allegada a Valdés. Por lo menos eso es lo que circuló. El abogado que fue a asesorarla para que diga todo esto, que según lo que dice la propia Laudelina, es que le ofrecieron plata, casa, auto, la amenazaron además. El abogado es el esposo de una funcionaria del Ministerio de Justicia que está totalmente cooptado por Valdés. Ajá. O sea, acá es necesario tal vez hacer un largo paréntesis sobre cómo está construido el sistema político de la provincia de Corrientes. En Corrientes nunca gobernó el peronismo. Desde el retorno de la democracia para acá, desde el 83 para acá, se alternaron en el poder hasta 1999 liberales y conservadores. Seguramente nuestros oyentes más experimentados en la escucha radial se acordarán de apellidos como Romero Feris, que eran los verdaderos dueños de la provincia. El primer Romero Feris que llegó a gobernador era hijo del fundador del diario más importante de Corrientes e hijo de una mujer, Feris, cuyo papá también había sido vicegobernador y tenían muchísimo poder económico. Ajá. Y del 83 al 87 gobernó el primero de los Romero Feris, pero después gobernó entre el 87 y el 91 el tío de Romero Feris, que había perdido las elecciones en el 83 contra Romero Feris. ¿Sí? Contra su sobrino. Sí. Se alternan familiarmente. En el 91, Menem, para tratar de meter la cola del peronismo en Corrientes, interviene el colegio electoral de la provincia, porque eran elecciones indirectas. Entonces un colegio electoral terminaba definiendo el candidato que rosqueaba mejor. Claro. Se convertía en gobernador. Menem lo interviene, pero esa intervención no fue para nada feliz, porque si vos ves las crónicas de aquellos días en los diarios correntinos, había tantos informes o crónicas policiales sobre voladuras de autos como incremento del índice de desocupación en Corrientes. O sea, fue conflictivo. O sea, el sistema político correntino resistió la intervención del menemismo, tanto que no pudo hacer pie el peronismo y siguieron alternándose los Romero Feris hasta el 99. O sea, los Romero Feris no eran radicales. No, eran conservadores. Eran de un partido provincial, hicieron su propio partido. El radicalismo recién ingresa, o recién llega a la gobernación en 2001, y llega después de que en el 99 de la Rúa dispusiera, por consejo de Federico Storani, la segunda intervención de Corrientes en democracia, el 16 de diciembre del 99, y lo pone al cordobés Ramón Mestre. Y en la capital correntina lo pone de interventor a Oscar Aguad. Y después Oscar Aguad releva en la intervención de toda la provincia de Corrientes a Mestre. Aguad terminó procesado por malversación de fondos públicos. A Aguad y a Mestre los recuerdan por haberse robado todo en Corrientes, los correntinos. Entonces, después de la intervención, ordenó la provincia en favor del radicalismo. No como, o sea, lo que a Menem no le salió, a De la Rúa le salió. No a De la Rúa, sino a los interventores del aparato radical. A De la Rúa no había nada que le saliera bien. No. Y lo que termina sucediendo es que en el 2001 gana la elección Ricardo Colombi, el primer radical que llega a gobernador, con un sello que curiosamente se llamaba Frente de Todos. Muy gracioso todo esto. También es muy gracioso que uno de los Romero Feris llegara a gobernador durante la década del 90 con un sello que fuera Frente para la Victoria. Bueno. En el 2005, de hecho, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner apoyan a los Colombi porque en ese momento disputaban contra Eduardo Duhalde y Chiche Duhalde a nivel de la provincia de Buenos Aires y también por añadidura a nivel nacional en el peronismo. Y Kirchner apoya a Arturo Colombi porque Duhalde apoyaba a Romero Feris. Gana Arturo Colombi, que es primo de Ricardo Colombi, los primos se pelean, vuelve en el 2009 Ricardo Colombi
hay una denuncia porque muere un periodista en 2009 en un sospechoso accidente vehicular en la ruta. Nunca se esclareció ese accidente. Se sospecha que el tipo manejaba pauta oficial y que había tenido algún entrevero con el poder. Ricardo Colombi gana en el 2009, cambia la Constitución y en el 2015 es reelecto. Sí. En el 2013. Y en 2017 culmina su segundo mandato y lo deja como delegado a Valdés, que construye su propia hegemonía hasta acá. ¿Sí? Ese es más o menos el derrotero. Es un asco. Corrientes es una provincia feudal que, en términos de sistema político, porque fue manejada por los dueños de la provincia, que antes manejaban las proveedurías de las empresas inglesas, por ejemplo. ¿Por qué no entró el peronismo nunca, boludo? Nunca terminó de hacer pie. De hecho, si vos te pones a pensar, yo hablaba con esta dirigente peronista para ver qué puede pasar a partir del caso Loan en Corrientes, por la descomposición, ¿no?, que se está viendo por todas partes. Y es muy difícil que ocurra, por ejemplo, que lleguen a desaforar al senador amigo de Valdés que trasladó a Laudelina para que sembrara esta hipótesis en el caso Loan. ¿Por qué? Porque en el Senado hay 15 senadores y 11 son radicales y hay 2 de Unión por la Patria. Ajá. ¿Sí? En la Cámara de Diputados hay 30 diputados y la mitad son, o más de la mitad, son radicales y liberales. Con lo cual es muy difícil prevalecer desde el peronismo en Corrientes en el ámbito institucional. ¿Hay 30 diputados en qué? ¿O 15 senadores? 30 diputados en la Cámara de Diputados de Corrientes. Ah, estamos hablando de las cámaras y 15 senadores en la provincia de Corrientes también. Y la presión mediática. Senador era senador nacional, boludo. Era un senador provincial. No, provincial. Y la presión mediática, lo que conlleva también en la presión de la ciudadanía de la provincia, no puede llevar a que haya un desafío, que le suelten la mano, digamos. Hasta acá, por supuesto, como todo gobernador, o como ocurre en cualquier provincia, los medios más importantes son controlados por el gobernador de turno. Entonces hasta acá no había habido fisuras. ¿Dónde se abrió la fisura? Además de que la sociedad empezó a movilizarse y que obviamente los medios empezaron a publicar cosas en contra de Valdés porque tenés a los canales de televisión que para tapar el desfalco o el estrago económico de Milei están... Dale que dale con el caso Loan todo el tiempo, 24/7, entonces los medios empezaron a agrietarse y dejaron de defender cerradamente la gestión de Valdés. Pero hay un actor mucho más importante que ni siquiera los Romero Feris resistieron y es la Iglesia. La Iglesia empezó a intervenir en el caso Loan. Empezó el obispo auxiliar, que es José Larregain, que tiene una relación o salvoconducto con el Papa Francisco, según me contaron, dio un discurso en el Te Deum del 9 de julio, cuando Milei estaba, o después de que Milei firmara el Pacto de Mayo, donde reclamó que las autoridades trabajaran para esclarecer el caso Loan, y luego lo hizo de nuevo una semana después, el 16 de julio, cuando se inició la procesión por la Virgen de Itatí, la Virgen Guaraní, que es una procesión que congrega a 400.000 personas cada vez que se celebra su aniversario. ¿Cuántas personas? 400.000 personas. En una provincia como Corrientes es un pedazo de gente. Y en ese púlpito, digamos, en las escalinatas del edificio donde arrancó la procesión, lo que Larregain planteó es obispo auxiliar, porque el obispo titular está de licencia porque está atravesando un cáncer muy jodido, pero Larregain se la jugó y habló en contra del poder político o de los que tapan o encubren el caso Loan. Entonces, el correntino creyente empieza a encontrar discursos que castigan al político encubridor, en este caso a Valdés, de forma tal que para muchos Valdés ya es un cadáver político. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué empecé hablando del mapa de Milei y el 2025? ¿Y qué tiene que ver el caso Loan con todo esto? Bueno, Milei tiene un nombre en Corrientes, es diputado nacional por La Libertad Avanza y se llama Lisandro Almirón. Lisandro Almirón es un diputado o un dirigente político que mide 10 puntos en la provincia de Corrientes, y le están otorgando todos los recursos posibles desde el gobierno nacional para que haga política y más, todos los recursos y más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Karina Milei hace 15 días habló con una de sus mujeres en Misiones, en el gobierno de Misiones, Ninfa Alvarenga, que es interventora del PAMI,
para que contribuya o presione desde el gobierno de Corrientes con el objetivo de que se destinen fondos de Yacyretá al financiamiento de la aventura política de Lisandro Almirón. Y Lisandro Almirón, sí, y Lisandro Almirón empieza a sentirse un dirigente importante dentro del esquema libertario y hace pata ancha y va cruzando fronteras. O sea, ya tuvo problemas con dirigentes libertarios en Chaco y en Formosa. Porque tiene recursos y pretende crecer políticamente. Ahora, hay peronismo, aunque no sea determinante en Corrientes, y que conoce muy bien a Lisandro Almirón. ¿Qué quiero decir con esto? Lisandro Almirón no nació libertario. Lisandro Almirón en algún momento fue peronista. Y si uno pregunta en el peronismo correntino, Lisandro Almirón fue parte de un esquema del peronismo para que no ganara cómodamente Juntos por el Cambio en Corrientes en 2023. Ajá. ¿Sí? A nivel nacional. O sea que ni Larreta ni Bullrich se impusieran con comodidad en la provincia de Corrientes. Para eso inventaron a Lisandro Almirón como un dirigente libertario, a pesar de que tiene un pasado cercano al peronismo. Vos hablás con legisladores correntinos de la provincia de Corrientes, no legisladores nacionales, y que te dicen, sí, a Lisandro lo conocemos, de los asados, de acá, de allá, ahora se hace el libertario, pero este estaba acá y estaba acá. Okay. Y eso ha ocurrido en distintas provincias. Nosotros hemos contado muchas veces cómo Milei subalquilaba estructuras y cómo armaba con algo que ya estaba vigente. El caso de la provincia de Buenos Aires, que hace poco también mereció la puteada de la vicepresidenta Victoria Villarroel, también tiene que ver con eso. Hay 8 diputados de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires que fueron arrimados por el peronismo a la Libertad Avanza, o que tenían algún tipo de vínculo con el peronismo, y que hace 2 semanas votaron un proyecto del oficialismo de Kicillof en provincia de Buenos Aires y despertó la inquina, el odio, el resentimiento de los libertarios pura cepa. Entonces, ¿qué es lo que busca Milei? Esto es súper raro, porque Milei podría beneficiarse con el fortalecimiento, si no de la candidatura de Valdés, que efectivamente ya parece perdido, la de Colombi o la de algún radical que tiene por lo menos o detenta las estructuras del poder en Corrientes. Podría Milei, si quisiera, aliarse, apoyarse, como hizo, por ejemplo, Néstor Kirchner con Colombia en 2005, y acumular desde ahí, tenerlo de aliado al radicalismo correntino. Sí. Pero no, parece que está construyendo Libertad Avanza pura. Ajá. Lo está construyendo a Lisandro Almirón. Eso tal vez termine dividiendo el voto libertario, como había pretendido el peronismo el año pasado, con la derecha, con el radicalismo en este caso, y permita algún margen de crecimiento, no con una proyección o impacto directo en las elecciones del 25, pero tal vez sí más adelante. Es decir, quien se convierta en el candidato a gobernador del peronismo en 2025, tal vez pueda hacer referencia para más adelante, aunque no gane el año que viene, ¿no? Básicamente lo que plantean los libertarios y el macrismo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que dividieron votos Píparo y Grindetti. Exacto. Y es lo que de alguna forma tal vez se repita en Corrientes o suceda también en otros distritos. ¿Qué pasa con todo esto? Que tal vez justamente se empiece a dar una discusión sobre antiperonismo, peronismo, antimileísmo, mileísmo. O sea, ¿cuál es el clivaje? ¿Cuál es el corte o cuál es el nudo del antagonismo del año que viene? Si es determinante el peronismo o si el peronismo es un actor más dentro del antimileísmo o no, básicamente. Y en ese sentido me parece importante una imagen de la cual yo los estuve cuidando. No se las había contado. Ay, qué vendrá. No es que tampoco sea tan dañosa, porque es algo que ustedes saben que ocurre y los oyentes también lo saben. Pero hace 2 semanas se produjo en la Facultad de Ciencias Exactas un encuentro donde se discutió de ciencia y tecnología con decanos, profesores, estudiantes, y estaban presentes como invitados Daniel Goyán, que es diputado por Unión por la Patria, y Martín Lustó, que es senador radical. Ajá. Daniel Goyán, en un momento, preguntado por uno de los presentes acerca de la posibilidad de construir un cordón sanitario a la francesa contra Milei el año que viene, Daniel Goyán dijo algo que hasta los libertarios saben que puede ocurrir. Y es que cuando Milei caiga por debajo del 39% de imagen positiva, algo que está ya muy cerca de ocurrir,
en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores van a empezar a votar todos juntos en contra del gobierno. Martín Lustó tuvo, y también dijo Goyan, que como dicen los peronistas, la única verdad es la realidad y que como económicamente este proyecto no beneficia a las mayorías, en algún momento Milei se la va a poner de sombrero. Lustó contestó con algo más de ingenio, o tal vez tratando de seducir a estudiantes un cachito más jóvenes, y apeló a un capítulo de Los Simpson, refiriéndose a un diálogo entre Homero Simpson y Marge Simpson, cuando ante una cagada que se manda Homero en el hogar, Marge le dice: Homero, pero la verdad importa. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde queda la verdad, Homero? Y Homero le dijo: Marge, la verdad es algo por lo que uno debe estar dispuesto a morir. Entonces, sobre eso vuelve Lustó y dice que hay que dejar de pensar la verdad en esos términos y dejar de hablar con eslóganes y empezar a charlar y a sentarse a hablar de una forma más sosegada, más tranquila, para ver dónde están los puntos de acuerdo, ¿no? ¿Qué quiero decir o qué quiero referir con todo esto? Bueno, hay jurisdicciones, como el año que viene no vas a elección presidencial, vas a elecciones distritales que son de medio término, salvo en Corrientes, que vos elegís gobernador de la provincia, son todas parlamentarias. Lo que se va a dar es una discusión por distrito, donde el peronismo tal vez tenga estrategias distintas en diferentes distritos. O sea, una va a ser la estrategia de la provincia de Buenos Aires, otra va a ser la estrategia de la capital federal, otra va a ser la estrategia de la provincia de Corrientes, donde tal vez el candidato a gobernador de Corrientes termine siendo un masista que se llama Germán Brailar Pocart, que es el sobrino del actual vicegobernador Pedro Brailar Pocart, perdón. Digamos, insisto, el sistema político correntino está manejado por 5 familias. Qué tremendo. Pero insisto, la verdadera casta. Insisto con que con que en definitiva vamos a asistir a un mapa del poder el año que viene, donde va a haber un peronismo probablemente fragmentado a partir de diferentes estrategias. En algunos lugares va a fidelizar voto kirchnerista, en otros lugares va a ir a la pesca de un voto más transversal y hasta tal vez gorila o reticente al peronismo, y va a ir con caras más lavadas. Y habría que preguntarse eso que vos decís, ¿cuánto le va a costar a todos esos hijos de puta que el voto se defina por antiperonismo o no antiperonismo? Sí, correcto. Porque ¿Sabes por qué? capaz de ser fácil, porque la verdad que por ahí ponen tanta energía, tanta guita y tanta cosa y tanta inteligencia, pero gobierna Milei, o sea que por ahí es muy probable que se defina a favor de Milei o en contra de Milei, y no a favor o en contra del peronismo. Muchos peronistas están buscando que justamente se discuta la gestión Milei, no Claro. la gestión de Cristina Kirchner o la de Alberto Fernández o la de Bongo Aurelio. Ellos van a querer poner en la discusión eso. Totalmente. ¿Es Cristina o es contra Cristina? Ahora, yo hablaba ayer con uno de los armadores de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, que estuvo muy cerca de Karina Milei el año pasado, ahora está medio tiroteado con Karina Milei y quiere acercarse a Victoria Villarruel, porque él piensa que este gobierno tiene el boleto picado. Y lo que él me decía es que observa un escenario de nuevo de tercios para el año que viene a nivel nacional, o sea, sumando lo que va a pasar en todas las provincias. Él dice, bueno, tal vez de nuevo saque un tercio, la Libertad Avanza, y eso ni le va a servir de mucho, ni le va a servir tampoco de tan poco. Otro tercio se lo va a quedar el peronismo y otro tercio se lo va a quedar de nuevo Juntos por el Cambio, o lo que fue Juntos por el Cambio. Y un pedacito, un remanente le va a quedar a Schiaretti y Pichetto, si acuerdan algo, por fuera del peronismo. Es decir, Schiaretti fue el año pasado un candidato de 7 puntos. Bueno, será si juega o si expresa ese sector algo como lo que expresó Schiaretti, una fuerza política que mida más o menos eso, y te va a quedar dividido de vuelta en 30 y pico, 30, 20 y pico, 10, ¿sí? Más o menos. De modo tal que esta estrategia de Milei, que al mismo tiempo coincide con la estrategia que hizo el peronismo el año pasado para dividir a la derecha, tal vez lo perjudique. Es decir, construir libertarianismo puro tal vez no sea una acumulación de poder contundente con impacto inmediato, y sobre todo considerando
que en el plano económico todo parece un tembladeral, ¿no? Claro. O sea que la película, la foto de hoy, más allá de la película que siempre venimos narrando, es de una precariedad bastante alta en términos sistémicos para la libertad de Avanza. Esto que contás es fundamental porque en el discurso libertario, desde Milei hasta todo su aparato de mediático en redes o lo que sea, en el 2025 van a ver cómo nosotros vamos a llenar las cámaras porque nos van a votar todos. Sí. Y contradice esto que vos estás contando. Por eso cuento esto. Y por eso digo que un armador de la libertad avanza, un tipo que reconoce en las charlas en off que mantengo que lo que se produjo el año pasado fue una carambola histórica que nunca más se va a poder producir, que por el nivel de descomposición del sistema político solamente Milei pudo prevalecer, y tal vez, como admiten algunos peronistas, porque se pasaron de rosca alimentando a Milei. ¿No? Claro. Es decir, esta jugada de bueno, sí, que Lisandro Almirón juegue para dividir el voto de Corrientes y sea un candidato de 10 puntos, y bueno, y terminás limando tu propia fuerza política, o esos 10 puntos que Lisandro Almirón juntó podrían haber sido tuyos, y así en distintas jurisdicciones o a nivel nacional hubiera ocurrido parecido, o no, porque los peronistas que urdieron esa estrategia lo que te dicen es, si nosotros no lo hacíamos, ganaban Larreta o Bullrich 60-40 y nosotros no teníamos ni la provincia de Buenos Aires ni ninguna intendencia del conurbano. Contrafáctico. Sí. Por supuesto. Muchas gracias, Dipi. Vamos a escuchar un poco de música. Dale, Fede Malagrino, ¿qué tenemos? Papo. ¿Qué?